Y blockchain es toda esta consenso de que las computadoras se puedan poner de acuerdo, ¿no? Sin que haya un único punto de falla. Que los bancos siempre han sido una fuente de ataque, ¿no? Porque si hackeas un banco, pues te puedes llevar con los ceros y unos que representan dinero, ¿no? Dinero digital, y que se vuelva más competitivo, más abierto, sin irme tanto a la parte técnica. Digamos que son estos dos pilares los que fundamentan a blockchain, que es que pueda transferirse valor sin necesidad de tener intermediarios, como que se pueda democratizar tanto el acceso a servicios financieros sin necesidad de un intermediario, ¿no? Y digamos, el adendum a esto sería que no hay un único punto de falla, ¿no? Ya no se puede hackear a los bancos, ¿no? Digamos que es un riesgo muy latente que se hackeen a los bancos, y con blockchain eso no existe porque es un sistema distribuido en donde son copias, no vamos a decir infinitas, pero sí múltiples copias de la misma base de datos que da fe de lo que yo estoy trasladando de una persona a otra, de una persona a una institución, etcétera. Haya certeza y que por primera vez pues estemos viendo que se puedan enviar en remesas sin intermediarios que se estén llevando el 10-12% del valor de esas remesas, ¿no? Por poner un ejemplo muy, muy concreto. Claro, totalmente, totalmente. Mira, se me vienen a la mente muchos. Me voy a regresar a 2018, cuando trabajamos con la Agencia Alemana de Cooperación y el Instituto de Café de Costa Rica, por mencionar tres grandes productos o servicios que se están construyendo y que tienen un impacto que mejora la calidad de vida de las personas. Es en América Latina este tema de una falta de inclusión financiera muy fuerte, muy grande. Uno de cada dos habitantes adultos de este país no tiene acceso a servicios financieros, y por otro lado hay 110 líneas telefónicas de celular por cada 100 habitantes, ¿no? Entonces, si tú pones estos números, pues resulta que si tienes una wallet de tu teléfono y recibes en esa wallet cripto, tú puedes estar teniendo acceso a servicios financieros por toda esta capa que se llama de finanzas descentralizadas, que se llaman DeFi, y que puedes tener acceso a servicios financieros de ahorro, de préstamo, crédito, ¿no? Y obviamente la penetración que se ha tenido ha sido no tan grande como quisiéramos, pero vaya, DeFi lleva 3 años en el mercado, ¿no? Y que tal vez las personas que lo utilizan, sobre todo de estas personas que son no bancarizadas, se ha dado no comprando Bitcoin, tal vez, no comprando alguna cripto como en el caso de Avalanche, Savax, sino a través de la compra de las llamadas stablecoins, ¿no? Que es USDT, USDC, Celo Dólar y demás. Es una amalgama que se da en América Latina, pero que yo creo que da al menos las alternativas para que la gente que no está bancarizada pueda ahorrar. Y yo creo que en el próximo par de años se va a dar muchísima alternativas, muchísima facilidad para que la gente que recibe remesas, que quiera ahorrar, que no está bancarizada, tenga alternativas en donde se sienta, pues realmente con su celular, se sienta muy cómodo en estar ahorrando, invirtiendo, o incluso dando prestado dinero, ¿no? Cuando sabemos que hay esta brecha que hay con la banca tradicional, en donde la persona que no está bancarizada no se siente cómoda yendo a un banco, ¿no? Por diferentes razones sociales, culturales, antropológicas, si lo queremos ver así.
y que estas herramientas que en México se dan, por ejemplo, con ay, se me fue el nombre, el acrónimo en inglés son roscas, en español son las tandas. Con las tandas, ¿no? Que son estos ahorros comunitarios, ahorros colectivos, tú lo puedas hacer dentro de blockchain con tu teléfono celular sin que te des cuenta de que hay toda esa complejidad y esta tecnología detrás. Es un proceso que se va a dar, un proceso natural, que refiriéndonos a esto, otra vez a este 2010, ¿no? Cuando tú le enseñabas en 2010 a tus papás, a tus tíos, a personas mayores a utilizar WhatsApp, era súper complicado, ¿no? Era muy, muy complicado. O mandar un SMS era, tal vez en 2010 ya era un poco sencillo. Mandar un video. O mandar un video, ¿no? Y ahora todos los días te mandan el piolín de buenos días y no les tuviste que enseñar nada de qué hay detrás de WhatsApp. Simplemente abren su WhatsApp y están intercambiando información. Esto se va a dar a través del tiempo. Yo calculo, no es una apreciación personal, que en el próximo par de años pudiéramos estar teniendo esta misma facilidad para intercambiar valor a través del teléfono celular, como lo fue entre 2010 y 2015, esta explosión donde de repente era muy complicado enseñarles a gente mayor a utilizar WhatsApp, ahora donde ellos son los administradores del grupo de la familia y te están spameando todo el día, ¿no? Yo insisto, las monedas algorítmicas creo que pueden ser interesantes, pero siempre sabiendo que ahí sí hay un riesgo importante comparado, por ejemplo, con otras monedas que tienen respaldo uno a uno, como Tether o como USDC sobre todo. Creo que sería cosa de ver caso por caso, o casos particulares en específico, para que se tomen decisiones bien informadas, porque desafortunadamente mucha gente pensaba que era dólar tal cual, ¿no? Y desafortunadamente invirtieron más de lo que estaban dispuestos a perder, porque creían que era el dólar tal cual, no era así, y cerraría este marco, digamos, con o esta intervención, haciendo remembranza de una de las primeras recomendaciones que a mí me dieron y que yo trato de transmitir también, es que nunca pongas más dinero del que estés dispuesto a perder en cripto, ¿no? Para cerrar, ¿cuál es ese futuro que te soñas? Si yo te dijera que hay una varita mágica y considerando los patrones y tu experiencia y lo que has visto y la evolución que estás observando en la tecnología, ¿cuál sería ese futuro ideal para ellos? Entonces, esa transformación que se ha dado en la industria de la información, en la industria, pues sí, tal cual de la información, ¿no? Donde había estructuras jerárquicas con amplias barreras de entrada, como eran las televisoras, los periódicos, el radio, y que de repente cuando llegó Internet, tú recordarás que había, el Internet solamente sirve es un nido de pornografía, es un nido de estafas, no sé qué. Pues ya vimos que no es así, ¿no? O sea, la tecnología como tal puede ser utilizada para bien o para mal, ¿no? Digo, los aviones pueden servir para transportarte o para algo como el 11 de septiembre, ¿no? Va a pasar lo mismo con el denominado Web3, ¿no? Va a ser muy sencillo para la gente intercambiar valor sin que tu banco diga, solamente puedes hacer estas transferencias de 9 a 5 de lunes a viernes. O mándame tu tal papel para hacer esta transferencia, ¿no? El futuro que yo visualizo, no sé, 2025, que la penetración que tiene los mensajeros tipo Telegram, tipo WhatsApp o las redes sociales donde intercambias información con tu círculo de amigos, conocidos y desconocidos también, ¿por qué no? Y tengo el tema también de metaverso es muy interesante. Yo creo que está muy verde, muy inmaduro, pero que está trayendo la atención de muchísimas personas, de muchísimas corporaciones,
muchísimos, la industria tradicional que era renuente al tema de blockchain, renuente al tema de NFTs, renuente al tema de cripto. Cuando les hablaron del metaverso, como que les hizo un poquito más de sentido. Yo creo que uno de los certeza jurídica, hay un poquito más de certeza jurídica en el tema de metaversos. Entonces yo creo que en un futuro también va a ser un aspecto muy importante en esta interrelación de metaversos, bienes digitales y blockchain y cripto, en donde, como recordarán, de 2005 a 2020, con el tema de intercambiar mensajes, intercambiar información, acceder a información, va a ser lo mismo, ahora con bienes y activos digitales, llámese dólar, llámese dinero, llámese Bitcoin, llámese casquitos de juegos, llámese espaditas de juegos, llámese como lo quiera llamar, toda esa amalgama que son miles y miles de millones de dólares que están ahí ociosos o con muchísimas fricciones para su intercambio, van a estar en blockchain con una facilidad muy similar a lo que tenemos ahora al intercambiar información.